Durante la boda de mi hijo, su novia se inclinó hacia mí y me susurró al oído: «Cómpranos una casa o le diré a todo el mundo que estoy embarazada de tu hijo». Me levanté con calma, metí la mano en el bolsillo y le entregué un pequeño regalo. Ella empezó a gritar. Esperaba dinero para una vida de lujo, pero lo que recibió fue una dulce venganza. Antes de seguir con todo lo que ocurrió, imagina que esto es un video. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas, porque la historia que voy a contarte empezó mucho antes de aquella boda. Las muestras de tela estaban desparramadas por todo mi escritorio cuando sonó el teléfono. Llevaba un buen rato comparando tapicerías color vino y azul marino para la sala de exhibición de la tienda de San Pedro, entornando los ojos bajo las luces fluorescentes. Era un jueves por la tarde, uno de esos días tranquilos de febrero en los que el negocio avanza sin sobresaltos. «¿Papá? ¿Papá? ¿Estás sentado?» La voz de mi hijo me atravesó como una descarga eléctrica. Diego nunca llamaba en horario de trabajo, a menos que hubiera pasado algo serio. «¿Qué pasa?», pregunté, enderezándome en la silla mientras mi mente repasaba posibilidades. Un accidente, que lo hubieran despedido, un problema de salud. «No pasa nada malo», soltó, atropellado, casi sin aire. «Pasa algo perfecto. Jessica está embarazada. Nos vamos a casar dentro de 2 semanas, el sábado. Sé que es muy rápido, pero cuando lo sabes, ¿no?» Las muestras se me resbalaron de los dedos. Diego, mi hijo, el mismo que había tropezado con 3 compromisos fallidos en sus 20s y que llevaba 5 años evitando cualquier clase de compromiso serio, de pronto estaba hablando de embarazo y boda. «Diego, eso es...». Busqué palabras que sonaran sinceras. «Eso es maravilloso. Me alegro por ustedes». «Quiero que la conozcas bien hoy, papá», insistió. «¿Podemos ir a cenar a tu casa?». Miré el reloj. 3:15 de la tarde. «Claro», respondí. «Los espero a las 7». Cuando colgó, me recosté en el sillón de cuero y me quedé mirando las placas del techo. Diego apenas me había mencionado a Jessica el mes anterior. Ahora estaba embarazada y ya tenían fecha de boda. Todo el calendario se sentía comprimido, apresurado. Quizá era solo mi mentalidad anticuada. Mi esposa Ana y yo salimos 3 años antes de casarnos. Otra generación, otras reglas. Aún así, quería que esto funcionara para él. Lo deseaba con toda el alma. En el mercado elegí 2 buenos rib-eye y un New York, espárragos, papitas cambrai. Para el vino me decidí por un Cabernet de Napa, nada excesivo, pero respetable. En casa puse la mesa del comedor con la vajilla de Ana, los platos color marfil con el ribete dorado delicado que había heredado de su abuela. Si Diego estaba empezando una familia, ese momento merecía ser reconocido. La tradición importaba. Llegaron exactamente a las 7. Diego cruzó la puerta con la misma energía nerviosa de cuando era niño y tenía recital de piano, prácticamente vibrando. La mujer que venía a su lado se movía distinto, fluida, controlada, con los tacones golpeando el piso de mi recibidor con una seguridad que no admitía dudas. «Papá, esta es Jessica». Era llamativa. Pelo oscuro recogido en una cola de caballo pulida, un vestido de marca que probablemente costaba más que mis recibos de luz de varios meses. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y su sonrisa se quedó clavada en la boca sin llegarle a los ojos. «Carlos, Diego habla de ti todo el tiempo», dijo, mientras su mirada pasaba por encima de mí, catalogando la sala, los muebles, los cuadros. «¡Qué casa tan bonita!». «Gracias», respondí. «Pasen, la cena casi está lista». Diego se mantenía a su lado como un satélite, pendiente de cada gesto suyo. Los conduje al comedor y en cuanto entró, la atención de Jessica se fijó en la vitrina de cristal. «¿Qué piezas tan interesantes? ¿Son antigüedades?». Se acercó con el teléfono ya en la mano. «¿Te molesta si tomo unas fotos? Me encanta el diseño vintage». Antes de que pudiera contestar, ya estaba fotografiando la credenza, el reloj de péndulo de la esquina, la vitrina misma. A Jessica le fascina el interiorismo, tiene un gusto increíble.
intervino Diego, deseoso de justificarlo todo. Seguro que sí, dije, y me fui a la cocina agradecido por la excusa para moverme. Algo en su tono al decir antigüedades no sonó a admiración, sino a tasación. La cena empezó de forma agradable. Diego me preguntó por el negocio y luego me puso al día sobre su trabajo en bienes raíces comerciales, pero Jessica se adueñó de la conversación con precisión quirúrgica. 4 tiendas, comentó Diego. Eso debe generar bastante ingreso. Debe irte muy bien, añadió ella cortando su filete sin dejar de mirarme. ¿Cuánto deja al año un negocio así? Depende, respondí con voz ligera, profesional. La economía afecta más la venta de muebles de lo que la gente cree. Pero te va bien, insistió. Este barrio, la casa, las tiendas, señaló con el tenedor. Has construido algo importante. Diego se removió incómodo. Papá trabajó durísimo. Empezó con un solo local, dijo, como si necesitara defenderme. Muy impresionante, murmuró Jessica bebiendo un sorbo de vino. Ayer pasamos por Valle del Paraíso. Esas casas son impresionantes. Ahí me imagino criando una familia, buenas escuelas, vecindario seguro, importante para los niños, ¿no crees? La insinuación quedó flotando entre nosotros como humo. Diego se concentró en el plato, cortando la carne en trozos cada vez más pequeños. Valle del Paraíso es caro, contesté con cuidado. Claro, pero el futuro de un nieto no tiene precio, replicó ella, posando la mano sobre la de Diego. Todavía estamos viendo dónde vamos a vivir. El departamento donde estoy ahora es imposible. El casero se niega a hacer reparaciones básicas. Con un bebé en camino necesitamos espacio de verdad. Diego al fin habló. Estamos viendo opciones, papá. Nada lujoso todavía. Nada lujoso, pero sí algo seguro, remató Jessica ensanchando la sonrisa. Diego me contó que eres muy generoso con la familia. Eso ya casi no se ve. Me tomé un largo trago de agua, ganando tiempo. Todos los instintos que había afilado en 40 años de negocio sonaban alarmas. No eran preguntas casuales de sobremesa. Estaba levantando el mapa, necesidades, recursos, posibles vías de acceso. El resto de la cena siguió el mismo patrón. Jessica comentaba un mueble y enseguida preguntaba cuánto costaba una pieza así. Mencionaba sus préstamos estudiantiles y, casi al mismo tiempo, preguntaba cómo manejábamos las finanzas familiares. Halagaba la casa y acto seguido apuntaba lo caro que debía de ser mantener una construcción antigua. Diego casi no hablaba, y cuando lo hacía, era para limar las aristas de ella. Lo que Jessica quiere decir es, o solo está emocionada con la boda. Cuando por fin se fueron, cerca de las 10:30, Jessica me abrazó en la puerta. Se inclinó lo suficiente como para que su perfume me invadiera y me susurró. Gracias por ser tan comprensivo. Diego habla todo el tiempo de lo generoso que eres. Somos afortunados de tenerte. El abrazo de mi hijo fue rápido, distraído. Parecía ansioso por irse. Me quedé en la puerta viendo cómo las luces traseras de su coche se perdían calle abajo, mientras la cabeza de Jessica ya estaba inclinada sobre el móvil, iluminada por la pantalla. Dentro de la casa, recogí la mesa despacio y lavé a mano la vajilla de Ana, aunque hubiera sido más fácil meterla al lavavajillas. Mis manos siguieron el ritual mientras mi mente repasaba la noche. La manera en que Jessica fotografió mi casa sin pedir permiso, las preguntas directas sobre dinero, inmuebles, generosidad, el silencio de Diego, sus hombros encogidos, la forma en que evitaba mirarme a los ojos. Me repetí que eran los nervios, el estrés de la boda. Pero mi instinto, ese mismo que me había salvado de socios desastrosos, malas inversiones y tratos que parecían perfectos sobre el papel pero olían mal, no dejaba de gritar. En sus ojos, al recorrer mi casa, no vi a una futura madre viendo el hogar del abuelo de su hijo. Vi a alguien haciendo cuentas. Me desperté el viernes a las 6 de la mañana después de apenas 3 horas de sueño a trompicones. Cada vez que me quedaba dormido, volvía a ver la cara de Jessica frente a mí en el comedor, oír su voz preguntando por ingresos y propiedades.
La cafetera resoplaba mientras yo me sentaba a la mesa de la cocina, mirando las sillas donde se habían sentado 12 horas antes. Los detalles no me soltaban. La forma en que sostuvo el teléfono al fotografiar la credenza, no como alguien que admira un mueble, sino como alguien que cataloga inventario. Sus preguntas no fueron conversación, fueron reconocimiento del terreno. Y la expresión de Diego, esa mirada vacía y a la defensiva que ya había visto 3 años antes, cuando Raquel controlaba cada aspecto de su vida. La historia repitiéndose mientras yo la miraba venir. A las 10 ya estaba en la oficina, pero los reportes de inventario permanecían intactos sobre el escritorio. Abrí LinkedIn en la computadora y escribí Jessica Simón Monterrey en la barra de búsqueda. Su perfil aparecía pulido y profesional, gerente de spa en el centro de bienestar Serenidad del Desierto. Fotos suyas en eventos benéficos, sonriendo junto a otros voluntarios, recomendaciones entusiastas de colegas. Todo parecía impecable. Seguí desplazándome hacia publicaciones antiguas, comentarios en fotos, etiquetas de otros usuarios, y poco a poco surgieron patrones. De 2 años atrás, cena en Bourbon Steak con mi novio generoso. De 3 años, fotos en restaurantes exclusivos con distintos hombres en cada una. En los comentarios, un nombre se repetía, Amanda. Otro rico más. Qué suerte tienes, hermana. Esa palabra se me clavó como un anzuelo. Otro. No otro gran tipo ni otro hombre increíble, sino otro rico. Esa era la característica que importaba. Me quedé mirando la pantalla con el pecho oprimido. Teorizar sobre la gente ya es bastante feo. Hurgar así en la vida de alguien se sentía aún peor. Pero Diego era mi hijo, mi único hijo. Y si alguien lo estaba utilizando, si ella lo estaba utilizando, necesitaba saberlo. El teléfono estaba sobre el escritorio. Lo tomé 3 veces antes de decidirme a buscar el contacto de Marcos Jiménez. Nos conocíamos de eventos empresariales y de algunas galas benéficas. Él trabajaba en servicios de verificación crediticia. No éramos amigos exactamente, pero sí cordiales. La conversación fue breve y incómoda. Marcos, necesito un favor, extraoficial. Es sobre la prometida de mi hijo. No me preguntó por qué. Mándame sus datos, dijo únicamente. Me devolvió la llamada a las 4:30. Carlos, esto no existe oficialmente. ¿Entendido? Entendido. Respondí, sintiendo ya el nudo en el estómago. Jessica María Simón, empezó. Su domicilio actual figura en San Nicolás, pero es reciente. El anterior era un complejo de lujo en San Pedro. La desalojaron hace 11 meses por falta de pago. Rentaba en $2.800 al mes. Fui anotando las cifras con letra dura y apretada. Arrastra $43.000 en deudas de tarjetas de crédito, repartidas en 7 plásticos todos al tope. 2 despachos de cobranza ya interpusieron acciones legales. Inició un proceso de bancarrota hace 8 meses, pero nunca lo concluyó. 43.000, repetí en voz baja. Patrón clásico, Carlos, suspiró Marcos. Lleva años viviendo por encima de sus posibilidades. Lo que declara de ingresos no cuadra ni de lejos con lo que gasta. Después de colgar me quedé inmóvil en la silla. $43.000 de deuda, desalojo de un departamento de lujo, 2 demandas. Nada de eso aparecía en sus redes, donde cada foto mostraba ropa de diseñador, cenas carísimas y escapadas de fin de semana, el embarazo, la boda express, los comentarios sobre Valle del Paraíso, todo encajaba. Ella no se estaba casando con Diego, se estaba casando con el acceso al dinero que creía que Diego tenía, o, más precisamente, que yo tenía. Llamé a Diego a las 6:15, ya fuera del horario de oficina, sabiendo que estaría en casa. Había ensayado la conversación muchas veces en mi cabeza, pensaba mantenerme calmado y razonable. Hijo, tenemos que hablar de Jessica. ¿Has revisado su historial financiero? ¿Qué? Su voz se tensó al instante. ¿De qué estás hablando? Le pedí a alguien que investigara su historial de crédito. Dije directo. Diego,
Tiene deudas importantes, más de $40,000. La desalojaron de su departamento anterior. Tiene despachos encima. ¿Tú qué hiciste? La explosión me golpeó por el auricular. ¿Mandaste investigar a mi prometida? ¿Llamaste favores para espiarla? Diego, escúchame, insistí. Tiene 7 tarjetas al tope, 2 demandas activas. Es un problema serio, y con un bebé en camino... ¿Cómo te atreves? Su voz se quebró. ¿Sabes lo controlador e invasivo que es esto? Tengo 35 años, papá. No necesito que me fiscalices la vida como si tuviera 15. Estoy tratando de protegerte, respondí, haciendo un esfuerzo enorme por mantener el tono. Son hechos. Pagaba una renta que no podía permitirse. Está enterrada en deudas. No soportas verme feliz, escupió. Nunca te ha gustado nadie con quien salí. Raquel, Michelle, Sara, siempre les encontraste defectos. No es cuestión de que me gusten, dije. Es una mujer con un patrón de irresponsabilidad financiera que de pronto aparece embarazada y quiere casarse en 2 semanas. Diego, por favor, solo piensa en los tiempos. No soportas que yo sea feliz con alguien que tú no escogiste, respondió con la voz hecha trizas. Siempre lo supe. Tenías que encontrar la manera de arruinar esto. No me vuelvas a llamar. La línea se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la pantalla negra. Afuera, el cielo de la ciudad se pintaba de naranja y morado, hermoso e irrelevante. Volví a abrir el Instagram de Jessica en la computadora. Cada foto mostraba lujo, bolsos caros, restaurantes de moda, escapadas a la playa, días de spa, joyas. Nada encajaba con el sueldo de una gerente de spa. Nada tenía sentido, salvo que alguien más pagara o que estuviera cazando a quien lo hiciera. El test de embarazo podía ser real o una puesta en escena. La boda acelerada aseguraba que hubiera poco tiempo para preguntas. Los comentarios de Valle del Paraíso eran anclas, expectativas de gasto plantadas desde el principio. La defensiva de Diego aseguraba que la interferencia externa fuera mínima. Ya lo había hecho antes. Los comentarios de Amanda lo confirmaban. Otro rico. Abrí el cajón del escritorio y saqué un bloc amarillo, mi herramienta cuando había problemas que resolver. En la parte superior escribí, Jessica Simón, lo que sé. La lista creció. Montos de deuda, fecha del desalojo, cronología de su relación con Diego, cada pregunta en esa cena. 3 páginas llenas de notas. Diego no iba a escucharme, eso estaba claro. Había elegido un bando y no era el mío. Eso significaba que me quedaban 2 semanas antes de la boda. 2 semanas para probar que ella lo estaba utilizando. 2 semanas para detenerla antes de que destruyera a mi hijo. Pasó una semana desde aquella llamada. 7 días de silencio que se hicieron meses. Dejé mensajes de voz, 8 en total. Los 2 primeros eran explicaciones serenas sobre el reporte de crédito. Para el 4º estaba suplicando. Para el 7º, había dejado de intentar sonar compuesto. Ninguno recibió respuesta. El jueves, pasé en coche frente al edificio de Diego. El BMW blanco de Jessica ocupaba su lugar de estacionamiento como una bandera plantada en territorio conquistado. Di 2 vueltas a la manzana hasta obligarme a seguir adelante. El miércoles anterior, Marcos me había llamado de nuevo con más información, casi a regañadientes. Carlos, no debería decirte esto, pero Diego vació su cuenta de ahorros. Los $47,000 que tenía se fueron para la boda. Y no es todo. Sacó un préstamo personal por $35,000 al 18% de interés, solo para el salón de la recepción. Me quedé en la oficina con el teléfono inmóvil en la mano, mucho tiempo después de colgar. $82,000. Todo el colchón de seguridad de Diego, más una deuda que tardaría años en terminar, para una boda que duraría 4 horas. La invitación llegó el sábado por correo, cartulina pesada, letras en relieve, mi nombre escrito con caligrafía elegante, Hotel El Fenicio, San Pedro, ceremonia al mediodía, 22 de febrero. Busqué el salón en internet. Los paquetes de boda empezaban en $80,000.
Las mejoras premium del tipo que Jessica exigiría empujaban la cifra de largo por encima de los 6 dígitos. No cuadraban las cuentas. Ni el sueldo de Diego, ni sus ahorros, ni el préstamo alcanzaban para lo que estaba viendo. Alguien más había garantizado los gastos restantes. El lunes llamé a la coordinadora de eventos del hotel, con tono despreocupado. «Estoy preguntando por disponibilidad para la boda de mi hija», mentí. «¿Qué incluye la ceremonia de la boda Paredes del 22?» La mujer me respondió entusiasmada. «La boda Paredes va a ser preciosa, todo premium, barra libre con destilados de alta gama, orquesta en vivo, rosas francesas importadas, menú de degustación del chef para 200 invitados. No escatimaron en nada». Le di las gracias y colgué con el estómago hueco. Diego se estaba ahogando y Jessica le estaba atando piedras a los pies. Aquella noche me senté en la mesa de la cocina escribiendo y borrando mensajes a Diego. «Hijo, por favor llámame». Borrar. «Diego, estoy preocupado por tus finanzas». Borrar. «Te amo y lo siento». Borrar. Todo sonaba controlador o lastimoso. No mandé nada. El miércoles por la tarde sonó el móvil con un número desconocido. «Carlos, soy Jessica. Tenemos que hablar en privado antes de la ceremonia. Es importante para el bien de Diego. ¿Podemos vernos?» Me quedé mirando el mensaje 10 minutos, leyéndolo una y otra vez. Estaba moviendo ficha, pero ¿en qué dirección? Mi instinto, el mismo que me había salvado de negocios ruinosos durante 40 años, me decía que aquello era una negociación, no una reconciliación. Escribí. «¿Cuándo y dónde?» Respondió en segundos. «Mañana en la noche, en tu casa. Diego cree que estaré en la despedida de soltera, 7 p.m. El jueves por la mañana fui a una tienda de electrónica. El dependiente era joven y entusiasta, orgulloso de los aparatos alineados en las estanterías. «Necesito un dispositivo para grabar reuniones de trabajo», le dije. Me mostró uno del tamaño de una memoria USB. «Este es muy bueno. Batería para 20 horas. Se activa con la voz, así solo graba cuando hay conversación. Audio claro hasta 5 metros». «¿Es legal grabar conversaciones aquí en el estado?», pregunté. «Mientras uno de los que habla sepa que se graba, sí», respondió con seguridad. «Solo es ilegal si ninguno está enterado». Lo compré sin dudar. Ya en el coche busqué las leyes de grabación en el móvil. Confirmé lo que dijo el vendedor. Bastaba con que una de las partes supiera de la grabación. Practiqué cómo activarlo. Un botón lateral, una luz roja breve y luego nada. En casa hice una prueba, leyéndole el periódico en voz alta y luego reproduciendo el audio. Mi voz sonaba rara, distante, pero cada palabra se entendía. Fuera lo que Jessica quisiera realmente, lo tendría grabado. El viernes a las 7 la vi desde la ventana cuando el BMW entró en mi cochera. Bajó del coche con un suéter rosa suave, maquillaje discreto, el pelo suelto sobre los hombros. Parecía joven, vulnerable, cada detalle calculado para proyectar inocencia. Activé la grabadora en el bolsillo de la chaqueta antes de abrir la puerta. La luz roja parpadeó una vez. «Carlos, gracias por recibirme», dijo con una sonrisa de disculpa ensayada. «Sé que las cosas han estado tensas. Quería pedirte perdón. Estuve muy insistente en la cena. Estrés de la boda, ¿sabes? No quise parecer materialista». La conduje a la sala. Se sentó en el sofá, aceptó un vaso de agua y adoptó una expresión dulce. «Diego te quiere muchísimo. Esta distancia entre ustedes lo está matando. Quería arreglar las cosas antes de la boda. ¿Podemos empezar de nuevo?» Sus ojos, grandes y sinceros, habrían engañado a cualquiera que no supiera lo que yo sabía. «Te agradezco que hayas venido, Jessica», contesté. «Yo también quiero que Diego sea feliz». Sonrió aliviada y entonces, con cuidado, deslizó el verdadero motivo. «Hay una cosita nada más. Diego está muy agobiado por el dinero. La boda se nos fue un poco de las manos». Hizo una pausa, dejando que el silencio trabajara.
Me preguntaba si podrías ayudarnos con el tema de la casa después de la boda, solo un tiempo, hasta que nos estabilicemos. Era una prueba. Estaba tanteando mi disposición a dar dinero, midiendo mi resistencia. «Podemos hablar de eso después de que se casen», respondí con cautela. «De momento, enfoquémonos en la boda». Su sonrisa se tensó. No era la respuesta que quería, pero asintió y se fue 15 minutos después. Cuando las luces de su coche desaparecieron, me senté en la sala a oscuras y puse la grabación. Su voz salió nítida, cada inflexión intacta. Al día siguiente sería la boda. Fuera lo que realmente buscara, lo pediría entonces, y yo estaría listo. El sábado amaneció frío y luminoso. Dormí 3 horas, el resto de la noche lo pasé dando vueltas en la habitación, imaginando escenarios. Ninguno me preparó para lo que pasó. El Hotel El Fenicio se extendía al pie del cerro como un palacio. Llegué a las 10 y observé a los valet corriendo hacia los coches recién llegados con sus uniformes impecables. El dinero se respiraba en cada detalle, el piso lustroso, las palmeras enormes, las columnas de mármol. Había esculturas de hielo en forma de cisnes a la entrada, seguramente carísimas. Arreglos florales de 3 metros flanqueaban el pasillo, olas de rosas blancas y orquídeas. Calculé mentalmente, unos $5.000 en flores, quizá más. Los amigos de Diego iban llegando, mujeres en vestidos de diseñador, hombres en trajes caros. Reconocí algunas caras de sus años de universidad. Todos lucían exitosos, consolidados, justo el público que Jessica quería como testigo de su triunfo. Toqué el bolsillo de la chaqueta, sintiendo el peso mínimo de la grabadora. El móvil vibró. Sala de descanso de invitados, segundo piso, ala este, 11 de la mañana, a solas. Recorrí el hotel hasta la sala donde sería la ceremonia. El salón estaba transformado en algo digno de una revista de bodas de lujo. Candelabros de cristal multiplicaban la luz sobre cientos de rosas blancas. Sillas doradas perfectamente alineadas para 200 invitados. Un cuarteto de cuerdas afinaba en una esquina. Una fuente de champaña ya corría, burbujas atrapando destellos. Por la puerta entreabierta alcancé a ver a Diego rodeado de sus amigos, riendo, acomodándose el moño, consultando el reloj. Se veía realmente feliz. El pecho se me apretó al verlo. A las 11 en punto subí la escalera hacia el segundo piso. La sala de descanso estaba vacía, silenciosa, con ventanales de piso a techo que daban al cerro. Activé la grabadora. La luz roja parpadeó una sola vez y la devolví al bolsillo. Jessica entró a las 11:03, cerrando la puerta con cuidado detrás de sí. El vestido era impresionante, seguramente de Vera Wang. Seda elegante, pedrería delicada en el corpiño. El maquillaje perfecto, el peinado recogido en un moño elaborado, pendientes de diamantes atrapando cada rayo de luz. Parecía una princesa de cuento, pero sus ojos eran pura aritmética. «Carlos, gracias por venir antes», dijo con una sonrisa cálida y ensayada. «Sé que las cosas han sido difíciles». Asentí sin decir nada. Caminó hasta la ventana. «Hace un día precioso. Diego está tan feliz. Le duele que tú y él estén peleados», comentó. «Lo único que quiero es que sea feliz», respondí con cuidado. «Siempre ha sido lo único que he querido». Se volvió hacia mí con la misma sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Entonces, deberíamos hablar de cómo asegurarnos de que lo sea, para siempre». La palabra «siempre» quedó colgando entre nosotros como una hoja de guillotina. Su tono cambió. De pronto hablaba como en una negociación. «Carlos, seamos prácticos. Diego y yo necesitamos una casa, en Valle del Paraíso, de al menos $850.000. Jessica, eso es una cantidad considerable». Empecé, pero me interrumpió. «Estoy embarazada. Necesitamos un espacio digno. Ahora eres abuelo. Eso debe significar algo, ¿no?» «Puedo ayudar con el enganche», dije. 15, quizá 20%, pero comprarles la casa completa no va a pasar». Su voz se volvió hielo y la máscara cayó.
Dio un paso hacia mí. Vi al depredador sin adornos. «Esto es lo que va a pasar», dijo en voz baja. «Vas a comprarnos esa casa, pago completo, esta misma semana». «¿Y si no?», pregunté, manteniendo el tono sereno. Su sonrisa se afiló como cristal roto. «Entonces le diré a todo el mundo la verdad, que estoy embarazada de tu hijo». Sentí el hielo subirme por la columna, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. «Eso es absurdo. Nadie se lo va a creer». «Ah, ¿no?», se burló. «¿A quién crees que van a creerle? ¿A un hombre de 63 años o a una mujer embarazada de 32, vestida de novia y llorando?» Cada palabra era un golpe calculado. «Diré que intentaste seducirme aquella primera cena, que llevas semanas mandándome mensajes inapropiados, que cuando te rechacé, decidiste sabotear la boda con reportes financieros falsos». Apreté las manos en puños, pero no me moví. «Diego no volverá a dirigirte la palabra», siguió. «Tu reputación se irá al piso. A la prensa le encantan estas cosas. Empresario de muebles se aprovecha de la prometida embarazada de su hijo. Primera plana asegurada». Hizo una pausa. «O nos compras una casa, juegas el papel de abuelo generoso y todos felices. Tú decides. Tienes 60 segundos». El silencio se hizo espeso, sofocante. Me quedé inmóvil, contando mentalmente 3, 4, 5 segundos, mezclando rabia, incredulidad y la claridad helada de ver al fin su plan completo. Cuando hablé, mi voz salió baja y tranquila. «Jessica, acabas de cometer el peor error de tu vida». Su sonrisa titubeó. «¿Perdón?». Saqué la pequeña grabadora del bolsillo y la levanté entre los dedos. La luz roja seguía parpadeando. La cara de Jessica se vació de color hasta quedar tan blanca como su vestido. «¿Qué es eso?». «Cada palabra desde que entraste por esa puerta», contesté. Se lanzó hacia mí, intentando arrancarme el aparato, chillando. «Dámelo, no puedes, es ilegal». Retrocedí hacia la salida. «Aquí basta con que una de las partes lo sepa para que sea legal», respondí. «Y yo lo sé». Abrí la puerta. Jessica me siguió, agarrándome del brazo, su compostura hecha trizas. Bajé las escaleras hacia el salón de la ceremonia. Sus gritos resonaban detrás de mí. «Carlos, espera, podemos arreglarlo». No quise decir. Los invitados en el vestíbulo se giraron para mirar. No me detuve. Entré al salón y fui directo a la mesa de sonido junto al cuarteto de cuerdas. «Conecta esto a tu sistema. Ponlo ahora mismo», le dije al técnico. Me miró confundido. «Señor, la ceremonia está a punto de...». «Ahora», repetí. Jessica irrumpió detrás de mí, con el rímel empezando a correrse, la cara desencajada. Diego apareció por la otra puerta con el moño chueco y expresión atónita. «Papá, ¿qué está pasando?». El audio empezó a sonar. La voz de Jessica llenó el salón, amplificada por las bocinas. «Carlos, seamos prácticos. Diego y yo necesitamos una casa». El salón entero se congeló, 200 personas en silencio, escuchando cómo la amenaza de la falsa paternidad y el chantaje se desplegaban palabra por palabra, claros como el agua. Diego se quedó inmóvil, la cara pasando de la confusión a la incredulidad, del deseo de negar lo que oía al horror desnudo. Cuando la grabación terminó, el silencio fue total, espeso. Jessica dio un paso atrás, buscando alguna excusa, pero ninguna mentira creíble apareció. «Lo editó», gritó al fin. «Está manipulado. Carlos, ¿cómo pudiste?». Diego se volvió hacia mí, los ojos suplicantes. «Papá, dime que lo falsificaste, por favor». «Es todo real, Diego», contesté con la voz tranquila como pude. «Sin editar. Puedo enseñar el archivo original, las marcas de tiempo, los metadatos». Su rostro se endureció, no de aceptación, sino como una muralla levantándose de golpe. De la primera fila alguien murmuró lo bastante alto para que todos oyeran. Yo escuché lo que escuché. Esa mujer lo estaba chantajeando. Diego fue hacia Jessica, que había empezado a llorar de verdad, con las lágrimas arrastrando el maquillaje en surcos limpios.
su actuación de víctima perfecta. Diego, está intentando destruirnos, sollozó. Nunca quiso que fueras feliz. Es venganza porque me escogiste a mí. Di un paso al frente. Hijo, escucha lo que dijo. Amenazó con decir que tú no eras el padre. Exigió $850,000. Siempre haces lo mismo, respondió él con la voz rota. En todas mis relaciones encontraste algo malo, no soportas verme con nadie. Cada frase era un puñetazo. No se trata de control, insistí. Te estaba chantajeando, lo oíste. Y tú la grabaste a escondidas, me espetó. La provocaste, la emboscaste. Su voz temblaba entre el dolor y la rabia. Estás celoso porque te quedaste solo cuando mamá murió y no soportas verme amado. La acusación quedó suspendida en el aire. Abrí la boca, pero no encontré respuesta. ¿Cómo se discute con alguien que necesita la mentira más que la verdad? Diego tomó la mano de Jessica. Nos vamos. No vuelvas a contactarme, dijo. Jessica me lanzó una mirada por encima del hombro mientras salían. Había menos triunfo en sus ojos, pero todavía mucho cálculo. Había perdido la boda, pero aún tenía su pieza principal. Algunos invitados se quedaron sentados sin saber qué hacer. Otros recogieron sus cosas sin mirarme. Una amiga de Jessica, Amanda, gritó: «Te creemos, Jess, esto es repugnante». Otros invitados se acercaron a mí en voz baja. La grabación era clara. Lo siento por su hijo. El gerente del hotel apareció incómodo con su traje perfecto. Señor Paredes, nosotros nos encargaremos de la cancelación. No cobraremos el salón, aseguró. Asentí, incapaz de articular palabra. En menos de una hora, el salón quedó vacío. Me senté en una de las sillas doradas, rodeado de $80,000 en flores y fuentes de champaña intactas. El móvil vibraba sin parar con mensajes de amigos, familiares, gente que había estado allí. No leí ninguno. Un mesero se acercó con cautela. «Señor, ¿le traigo algo?» Negué con la cabeza. Conduje de vuelta a casa como en una nube. El calor de la tarde vibraba sobre el asfalto. Mi casa se sintió enorme y vacía cuando entré. La ausencia de Ana volvió a doler como vidrio roto, aunque ya habían pasado años. El domingo por la mañana llegó un mensaje de Diego. Era breve y definitivo. «Ya no soy tu hijo. Jessica y yo seguimos adelante juntos. No llames, no escribas. Estás muerto para mí». Lo leí 3 veces. Cada palabra se sentía definitiva, grabada en piedra. Esa misma tarde un amigo me reenvió una publicación de Instagram de Jessica. La foto la mostraba en ropa sencilla, ojos rojos de llorar, sin maquillaje, una autenticidad cuidadosamente construida. El texto decía: «Rota es poco. El padre de Diego saboteó nuestra boda porque no soporta que alguien ame a su hijo. Grabó una conversación privada, la editó para hacerme quedar como una mala persona y destruyó el día más feliz de mi vida». Para los que preguntan, sí, Diego y yo seguimos juntos. El amor real sobrevive a los ataques. La publicación tenía cientos de me gusta y decenas de comentarios de apoyo. Reconocí algunos nombres, conocidos, contactos de negocio, gente que debería saber discernir mejor. Entre los mensajes había unos pocos distintos. Yo estuve allí. La grabación se escuchaba clarita, pero quedaban sepultados bajo las muestras de apoyo. Dejé el teléfono boca abajo durante horas. El lunes por la mañana estaba sentado frente a Ricardo Claro, abogado de familia en el centro de la ciudad. Tenía 58 años, traje gris, ojos calculadores curtidos en todo tipo de desastres familiares. Escuchó la grabación 2 veces, tomó notas y luego dio su veredicto. La grabación es perfecta, legal, clara, sólida, pero, hizo una pausa, ella igual puede demandarte. Daño moral, difamación. Puede alegar que la grabaste en un lugar con expectativa de privacidad, aunque no sea cierto. Puede hacerte la vida cara, incluso perdiendo. ¿Así que ella se sale con la suya?, pregunté. No necesariamente, respondió.
Pero no basta con tener prueba. Necesitas construir un patrón, mostrar que no es un error aislado. Me deslizó una tarjeta. Investigador privado, discreto, caro, pero minucioso. ¿Qué le pido exactamente? Su historia, respondió Ricardo. Parejas anteriores, cuentas, movimientos. Todo indicio de que esto no es un tropiezo, sino su manera de vivir. Si lo ha hecho antes, tal vez alguien hable. Poco después tenía 3 carpetas Manila extendidas sobre mi escritorio. El informe del investigador sobre el pasado de Jessica. La primera carpeta. Roberto Gutiérrez, 45 años, ejecutivo de tecnología divorciado, año 2022. El investigador había obtenido estados de cuentas que mostraban que Roberto le transfirió $75,000 a Jessica después de salir con ella 6 meses. Su declaración era corta y devastadora. Me amenazó con acusarme de agresión si no le pagaba. Tenía una hija, una reputación. Pagué para que desapareciera. La segunda carpeta. Miguel Torres, 51 años, inversionista inmobiliario, 2020. Misma estructura. Relación de 4 meses. Repentino anuncio de embarazo. Exigencias de dinero. Miguel pagó $50,000 antes de que Jessica perdiera al bebé 2 semanas después. La tercera carpeta. David Chen, 48, dueño de una cadena de restaurantes, 2019. Le pagó $30,000 para terminar la relación después de que Jessica lo amenazara con acusarlo de acoso laboral. Me recosté, procesando la cronología. 3 hombres en 5 años. $155,000 extraídos mediante amenazas. Cada relación seguía los mismos pasos: encanto agresivo, escalada rápida, embarazo o acusación, exigencia de dinero, desaparición. En las notas del investigador había una línea que se me quedó clavada. La sujeto muestra comportamiento depredador financiero de manual. Objetivo: hombres 15 a 20 años mayores, con patrimonio, reputación que proteger. Diego calzaba perfecto. No era rico por sí mismo, pero sí tenía un padre con dinero y negocio. Me dieron arcadas de solo pensar que la había estudiado como un proyecto de inversión. El jueves por la tarde estaba revisando inventario en la tienda principal cuando mi asistente se acercó. Hay una señora que quiere verlo. Dice que es personal. Junto a la entrada estaba una mujer de unos 60, pelo canoso recogido en una media melena ordenada, pantalón sencillo, cardigan, un libro de biblioteca bajo el brazo. Su rostro era cansado y amable. Tenía los pómulos de Jessica, pero ninguno de su dureza. Extendió la mano. Señor Paredes, soy Bárbara Contreras, la madre de Jessica. ¿Podemos hablar en privado? Mi primer impulso fue sospecha, otra maniobra, pero sus ojos eran directos, tristes y genuinos. La llevé a mi oficina y cerré la puerta. Bárbara se sentó y respiró hondo. Le debo una disculpa y quizá una explicación. Empezó con cuidado como si cada palabra pesara. Vi lo que pasó en la boda. Una amiga me mandó el video que alguien subió a redes. Yo he visto a mi hija manipular gente desde los 16 años. Novios, jefes, incluso a mí. Hace 3 años me robó $12,000 de mis ahorros. Llegué a denunciarla y luego retiré la denuncia cuando lloró y juró cambiar. Esto ya lo ha hecho antes, con otros hombres. Nunca supe los detalles, pero sí el patrón. Salía con alguien adinerado, la relación terminaba de golpe y de pronto ella tenía muebles nuevos, coche nuevo, viajes. ¿Por qué me cuenta todo esto?, pregunté. Bárbara sostuvo mi mirada. Porque usted intentó proteger a su hijo y él lo rechazó por eso. Yo sé lo que duele. Jessica me apartó hace años. Solo me llama cuando necesita dinero o coartada. Hizo una pausa y añadió, y porque está planeando algo más. Vi su conversación de mensajes con su hermana, Amanda. Me incliné hacia adelante. ¿Qué tipo de conversación? Bárbara sacó el móvil y abrió unas capturas de pantalla. Amanda olvidó el móvil en mi casa el mes pasado. Ya sé que no estuvo bien, pero necesitaba saber qué tramaba Jessica. Me pasó el teléfono. El chat entre Jessica y Amanda era un guión criminal. Diego está en la ruina, pero su papá nada en dinero.
La grabación es un problema, pero puedo darle la vuelta. Haré que Diego demande a Carlos por daño emocional. Partimos lo que ganemos. ¿Crees que Diego demandaría a su propio papá? Hará lo que yo le diga. Ya está aislado de todos menos de mí. Dale 2 meses y le sugeriré que merece una compensación por el trauma de su infancia o algo así. Lo vendemos como gastos de terapia. Leí 2 veces, sintiendo cómo la rabia se enfriaba en algo más afilado. Estrategia. ¿Me está dando esto? ¿Por qué? Repetí. Porque en algún punto fallé como madre, dijo sin dramatismo. No sé en qué momento, pero esto lo crié yo. Y no puedo verla destruir más vidas. Usted tiene recursos para defenderse. Diego está en peligro, aunque no lo vea. Bajó la voz. Hay más. Correos donde habla de objetivos. Una hoja de cálculo con hombres que ha investigado, incluyendo estimaciones de ingresos. Trató a su hijo como una inversión. Sentí que algo encajaba. Rabia, dolor y movimiento. Bárbara volvió a visitarme, esta vez en una cafetería que escogí como terreno neutral. Llevó impresiones de publicaciones antiguas de redes de Jessica, borradas hacía tiempo, alardeando de pescar hombres con dinero. Pasamos 2 horas, primero hablando de pruebas y luego de nosotros mismos. Yo le conté de Ana, de cómo llevaba años sobreviviendo en piloto automático. Ella habló de su exmarido, del silencio de una casa con hijas distantes. Entre los papeles y las confidencias se movió algo más. Reconocimiento, consuelo en la herida compartida. Unos días después, me envió por correo electrónico un archivo devastador. La hoja de cálculo de proyectos de Jessica. Abrí el documento. Encabezados de columna, nombre, edad, patrimonio estimado, vulnerabilidades, cronología, ganancia esperada. Ahí estaba. Diego Paredes, 35, salario 85.000, pero padre dueño de 4 tiendas, culpa paterna, aislado, desesperado por demostrar independencia, 6 a 8 meses, 500.000 a 1 millón. Encima de su nombre había otros 9 con anotaciones, completado 75 capa, completado 50 capa, fallido, demasiado listo, fallido, acuerdo prenupcial. Envié el archivo a Ricardo de inmediato. Su respuesta fue clara. Esto lo cambia todo. Ya no es solo defensa, podemos acusarla formalmente por fraude, pero hay que decidir cuándo mostrar las cartas. Bárbara y yo nos vimos otra vez en la cafetería. Le enseñé el correo de Ricardo. ¿Qué buscamos más, proteger a Diego o castigar a Jessica?, me preguntó. Pensé en ambas cosas, pero la respuesta fue simple. Primero, proteger a Diego, aunque me odie por hacerlo. Entonces lo haremos con cuidado, dijo ella, y dejó la mano cerca de la mía sobre la mesa. Juntos. El siguiente giro llegó por correo certificado una mañana de martes. Firmé en la cochera, reconocí al instante el membrete del despacho. Demanda civil. Jessica Simón y Diego Paredes contra Carlos Paredes. La leí de pie, bajo el sol implacable. Causas alegadas. Daño moral, difamación, interferencia ilícita en relaciones comerciales. Daños reclamados, $500.000. El relato que construyeron los abogados de Jessica era impecable en su forma. Un padre celoso, controlador, que manipula grabaciones para destruir la felicidad del hijo. Diego había estampado su firma. Esa firma dolía más que cualquier párrafo. Esa tarde me senté frente a Ricardo. Él ya había garabateado anotaciones en rojo en cada página. Es agresiva, pero floja en el fondo, comentó. Alegan que la grabación fue fabricada. Nosotros traemos peritaje de audio, metadatos, fecha, hora. Alegan que saboteaste negocios. Tendrían que probar que el banco actuó por algo que tú hiciste, y no pueden. ¿Pueden ganar?, pregunté. Ganar no, pero meter ruido sí. Jessica apuesta a que prefieras pagar a pasar por todo esto. No pienso pagar, respondí. Ricardo sonrió con filo. Bien, porque ya tengo listo el contraataque. Fraude, intento de extorsión, chantaje. Tenemos testigos, las víctimas previas, la cuenta en el extranjero, la hoja de cálculo, los chats con Amanda.
Si entramos a fondo, Jessica no podrá repetir este esquema nunca. Mientras tanto, me enteré por un conocido de negocios de que Diego había perdido su trabajo. No renunció, lo corrieron, me contó Marcos. Lleva semanas sin concentrarse, discutiendo con todo el mundo. Hace poco explotó contra su jefe, ya no pudieron sostenerlo. Diego adoraba ese trabajo, llevaba 7 años allí. No es el mismo, remató Marcos. Parece agotado, flaco, apagado. Lo que sea que esté pasando con esa mujer lo está destruyendo. Colgué y enseguida escribí un correo larguísimo que luego borré. Al final mandé algo simple. Hijo, supe lo del trabajo. Por favor, háblame. Sea lo que sea, estoy aquí. Esta demanda no cambia que te quiero. Lo mandé a su correo personal, al del trabajo, por mensaje de texto. Nada. Mensajes no leídos, correos rebotados. Jessica le había cerrado todas las puertas. Empecé a mandarle cartas a la antigua, a mano, en papel bueno. Una cada pocos días. Ninguna decía lo mismo. En una le describía punto por punto la evidencia. En otra le hablaba de cuando era niño y hacíamos juntos los deberes en la mesa de la cocina. En otra le ofrecía ayudarle económicamente sin condiciones, solo por sacarlo a flote. Ninguna tuvo respuesta. Supe por Amanda, a través de Bárbara, que Jessica abría el correo antes que él. Probablemente leía todo antes de decidir qué podía llegar a Diego. El silencio se volvió peor que la rabia. Significaba aislamiento absoluto. Una tarde de miércoles, Bárbara me llamó con la voz tensa. Amanda dice que Diego va a poner en venta el departamento. Sentí que todo se me hundía. Era su único patrimonio real. Jessica lo convenció de que necesitan el dinero para vivir mientras se estabiliza y para pagar abogados, explicó. Amanda oyó cómo hablaban. Jessica ya tiene agente inmobiliario. En esa zona se va a vender rápido. Hice cuentas. Lo había comprado en 240.000. Ahora valdría unos 290.000. Después de la hipoteca, quizá le quedaban $80.000 limpios. Jessica quemaría ese dinero en meses. Pensé en comprarlo en secreto a través de una sociedad, solo para que no lo perdiera, pero Ricardo me frenó. Algún día se enteraría y lo tomaría como otra maniobra de control. La demanda seguía su curso. Ricardo preparó 2 estrategias, una defensiva, otra agresiva. Con la defensiva nos limitábamos a desmontar las acusaciones y poco más. La agresiva convertía el juicio en un foco que expondría todo. Las víctimas anteriores, las cuentas, el patrón. Pero cada vez que se mencionara a Jessica, el nombre de Diego estaría al lado del suyo en los documentos. Si ganamos a lo grande, Jessica acaba arruinada y quizá procesada, dijo Ricardo. Pero tu hijo va a ver su propia vida desmenuzada en público. Sé que duele, respondí, pero ya está dentro. Su nombre está en la demanda. Esto es la única forma de que algún día vea la foto completa. Elegí la opción agresiva. El día de la audiencia, el Palacio de Justicia se erguía brillante y distante. Me senté a la mesa de la defensa junto a Ricardo, viendo al abogado de Jessica acomodar sus papeles con seguridad excesiva. La jueza Morales presidía, cincuentona, mirada aguda, fama de no tolerar tonterías. El abogado de Jessica pintó su cuadro con dramatismo, un padre envidioso, controlador, que grabó en secreto a una futura nuera vulnerable y destruyó su boda por puro egoísmo. Diego estaba sentado detrás de Jessica, en las bancas para el público. Había adelgazado, el traje le quedaba grande, la cara apagada. Bárbara se sentó sola unas filas más atrás. Nuestros ojos se cruzaron. Asintió, dándome ánimo silencioso. Ricardo esperó su turno con paciencia de cazador. Cuando le tocó, no adornó. Su señoría, esto no es la historia de un padre tóxico. Es la historia de una depredadora profesional del dinero que ha repetido exactamente el mismo patrón con al menos 3 víctimas anteriores. Empezó. Presentó primero el peritaje de audio, un experto explicando con calma que la grabación era auténtica, sin cortes ni ediciones, con metadatos y marcas de tiempo intactas. El abogado de Jessica objetó una y otra vez.
La jueza lo fue callando. «Voy a escuchar la prueba, licenciado», dijo seca. Después vino el historial financiero, el reporte de crédito con los $43,000 de deuda, el desalojo, las demandas. Luego la constitución de la empresa Serenidad Wellness Holdings, en Delaware, con Jessica como única dueña, pese a haberle dicho a Diego que serían socios. La cuenta en el extranjero abierta 3 semanas antes del proyecto del spa. Los documentos bancarios que mostraban un esquema para sacar $200,000 de un préstamo que Diego creía invertir, pero que en realidad desaparecerían en empresas fantasma controladas por Jessica. Cada documento encajaba con el anterior como piezas de un rompecabezas. El rostro de Diego se iba poniendo verde. Ricardo llamó a declarar a Roberto Gutiérrez. Entró con un traje caro y la cabeza gacha. Juró decir la verdad y se sentó incapaz de mirar a Jessica. «Señor Gutiérrez, ¿cómo conoció a la señora Simón?» «Salimos unos 6 meses», respondió. «Fue en 2022. ¿Cómo terminó la relación?» «Me dijo que estaba embarazada, que era mío». Tragó saliva. Luego me dijo que necesitaba $100,000 para desaparecer discretamente, o le contaría a mi exesposa que había dejado embarazada a otra mujer justo en medio de nuestra pelea por la custodia de mi hija. Tenía miedo de perderla. «¿Qué hizo usted?» «Le transferí $75,000, todo lo que pude reunir rápido». 2 semanas después me dijo por mensaje que había perdido al bebé. Luego cambió de número y se fue. Desapareció. Ricardo presentó los comprobantes de transferencia, los mensajes de texto, todo. El abogado de Jessica trató de reducirlo a un malentendido doloroso. Ricardo sacó las declaraciones de Miguel Torres y David Chen. La jueza leyó, el ceño profundamente fruncido. Jessica se levantó de golpe. «Mienten, los pagaste tú», gritó, señalándome. «Todos están en mi contra». «Siéntese, señora Simón», ordenó la jueza. Una palabra más fuera de turno y la sacó de la sala. Al final, Morales habló sin rodeos. «He visto suficiente. Esta demanda no solo carece de mérito, es parte de un patrón preocupante de fraude y extorsión. La grabación presentada por el señor Paredes es legal y muestra claramente un intento de chantaje. Las reclamaciones de la señora Simón son infundadas. Esta demanda queda desestimada con perjuicio». Golpeó la mesa con el mazo. «Además, la señora Simón deberá cubrir las costas legales de la parte demandada por $47,000. Y remitiré este expediente al Ministerio Público para que revise posibles cargos por fraude y extorsión». Se levanta la sesión. Salimos al calor de la tarde. Ricardo estaba exultante. Fue mejor de lo que esperaba. Esta jueza no remite casos al fiscal porque sí. Jessica está contra las cuerdas. Bárbara me abrazó rápido, contenida pero con un brillo de alivio en los ojos, y entonces vi a Diego de pie junto a un parquímetro, solo, con cara de perdido. Jessica estaba a unos metros pegada al teléfono, discutiendo con alguien. Me acerqué despacio. «Hijo», dije. Él me miró, y por primera vez en 6 meses me vio de verdad. «Papá, esos hombres, lo que dijeron...» Su voz se quebró. ¿De verdad hizo todo eso? Lo sé, Diego. Lo siento. Ojalá hubieras podido enterarte de otra forma, pero necesitabas verlo. ¿Y lo del embarazo? ¿Y la cuenta esa en el extranjero? Nada de eso era... No lo creo, hijo, contesté. El investigador encontró pruebas de que te investigó antes de conocerte. Tus ingresos, las tiendas, todo. Te eligió. No fue casualidad. Diego se apoyó en el poste del parquímetro como si se le doblaran las rodillas. Vendí mi departamento. Dejé mi trabajo. Te demandé. Todo por alguien que acaba de llamarme idiota delante de medio juzgado, que nunca estuvo embarazada, que nunca fue real. Dijo, con un hilo de voz. Me acerqué un paso más. No estabas ciego. Estabas manipulado por una profesional. No es lo mismo. Respondí. No me queda nada. Murmuró. No tengo trabajo, no tengo casa, no tengo dignidad. Tienes a tu padre, dije, y lo abracé.
Fue el primer abrazo en 8 meses. Siempre me has tenido, Diego. Eso nunca cambió. Ni un día. Él se derrumbó por completo y lloró contra mi hombro, como no lo hacía desde niño. Lo sostuve en medio de ese estacionamiento, sintiendo cómo por fin algo se recolocaba en su sitio. Dentro del restaurante donde Jessica se había refugiado, los agentes llegaron poco después. Yo había avisado por adelantado, entregado las capturas de mensajes con el nuevo plan que tramaba junto a Bruno Muñoz, ex socio de Diego, para fabricar documentos y acusarme de malversar una inversión inexistente. Ella y Bruno estaban sentados con una carpeta de contratos falsos en la mesa cuando los policías se presentaron. Intentó salir por la puerta trasera, pero ya era tarde. Los detuvieron por conspiración para cometer fraude y falsificación de documentos. A la mañana siguiente su abogado consiguió que saliera bajo fianza, pero Jessica desapareció de la ciudad con los $47,000 que debía pagar en costas. No la perseguí. Había cumplido su propósito. Estaba fuera de la vida de mi hijo. Agosto llegó con las primeras lluvias fuertes del verano, limpiando el aire pesado. Diego se mudó temporalmente al cuarto de huéspedes. Empezó terapia, mandó currículums, buscó trabajo. El proceso fue lento. Reconstruir una vida tarda mucho más que destruirla. Pero día a día vi regresar a mi hijo. Volvieron las sonrisas en el desayuno, el interés por los pequeños temas, las ideas sobre el futuro. Una tarde estábamos en la terraza, Diego, Bárbara y yo, con el cielo encapotado. Le tomé la mano a ella. «Tenemos algo que decirte», le dije a Diego. «Bárbara y yo nos vamos a comprometer». La reacción de Diego nos sorprendió. Sonrió, de verdad. «Ya era hora, papá. Ella está muy por encima de tu liga», bromeó. Bárbara soltó una carcajada y yo sentí algo que creí perdido: plenitud. A finales de mes organizamos una pequeña reunión de compromiso en casa. 20 personas, nada ostentoso, todo auténtico. Bárbara llevaba un vestido azul sencillo y estaba radiante. Diego se colocó a mi lado como testigo principal, con algo de peso recuperado y otra vez claridad en la mirada. Cuando llegó el momento de los brindis, Diego golpeó su copa con una cucharita. «Quiero decir algo», anunció. El murmullo se apagó. «Durante meses pensé que mi papá era el enemigo, controlador, celoso, empeñado en arruinar mi felicidad», empezó. Le grité, lo odié, lo demandé. Y él siguió firme. Trató de poner un muro entre mí y un peligro que yo no quería ver. Al final, la verdad fue peor de lo que me había advertido. Hizo una pausa y respiró hondo. Hoy entiendo que a veces el acto de amor más grande es decir que no cuando todo el mundo aplaude. Es aguantar que tu propio hijo te odie mientras tú lo proteges. Eso no es control, eso es amor. Me miró directamente. «Papá, me salvaste la vida. Aguantaste que te cortara, que te señalara, que te llamara monstruo, y nunca dejaste de intentar cuidarme. Gracias por no rendirte, incluso cuando yo me rendí contigo». La garganta se me cerró, pero aún así alcancé a decir: «Eres mi hijo». Lo volvería a hacer 1 y 1000 veces. Diego alzó la copa. «Por Carlos y Bárbara, 2 personas que entienden que el amor de verdad no siempre es suave ni cómodo. A veces es decir la verdad más dura y mantenerse de pie cuando todo empuja a salir corriendo». Las copas tintinearon, los aplausos llenaron la sala y yo miré alrededor. Mi hijo recuperado, la mujer que quería a mi lado, un futuro construido sobre escombros, pero firme. La venganza no fue destruir a Jessica, ni verla enfrentar cargos, ni huir sin mirar atrás. La verdadera venganza fue esta: haber rescatado a Diego de las manos de alguien que solo veía en él un número y haber encontrado a Bárbara en el proceso, ver a mi hijo reconstruirse, vernos sentados juntos, sanando despacio. Esa es la victoria que importa. Y si esta historia la estuvieras escuchando en un canal, aquí te diría: si te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú. Para escuchar la siguiente historia, solo tendrías que hacer clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por llegar hasta el final.